Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es José Ramón García, trabajo desde hace 26 años en BSH. BSH es más conocida por nuestras marcas Bosch, Siemens, Balay, y BSH tiene una implantación industrial y, por supuesto, comercial muy importante en España. Tenemos 7 fábricas, varios centros de I+D. Zaragoza es uno de los lugares más importantes, con 3 fábricas, más de 200 ingenieros haciendo I+D. Y lo que pretendo hoy, yo hoy voy a hablar de producto, no voy a hablar de marketing, más de Internet de las cosas. Y lo que pretendo es, a través de nuestras experiencias en producto. A mí me gusta hablar más, cuando hablamos de revolución digital, me gusta hablar de conectividad. No sé si porque yo viví en su tiempo una revolución digital cuando salieron los ordenadores y tal. Me gusta hablar de conectividad, porque al final se trata aquí de, en nuestro caso, al hablar de producto, de conexión de productos, de conexión de productos en la red. Bien, ha salido varias veces. Cómo está cambiando, no voy a repetirlo. Están cambiando nuestros usuarios, están cambiando nuestros equipos. Yo los últimos 4 años he vivido en Augsburgo, he estado en Alemania. En Augsburgo han empezado a poner ahora los semáforos para cruzar la calle en el suelo, no sé si lo habéis visto. Yo, como vivía allí, lo veía, porque claro, la gente estaba así y no veía que se ponía el semáforo verde. Y ya cuando se veía era tarde y hubo algún accidente, total, que ahora han puesto líneas de LED para que cuando estás así con el móvil, ves que el semáforo está verde y puedes cruzar. Esto en Augsburgo, o sea, que tampoco es que sea, no sé, París o Londres, Augsburgo. Los usuarios están siempre conectados, quieren tener además cada proceso online. El otro día un amigo me enseñaba su huerta online, control de la temperatura, de la humedad del suelo, y me decía, y voy a ver cómo crecen los tomates. Digo, bueno, pues será verdad, con una cámara, claro, ¿no? Además, esto desde cualquier lugar ha salido también, desde cualquier dispositivo, pero también los dispositivos, los aparatos están cambiando, cada vez son más inteligentes, cada vez tienen más cosas que decir, cada vez tienen más sensores, cada vez tienen más inteligencia. En este caso, hay una predicción que dice, en nuestro sector, los electrodomésticos en el 2025, todos tendrán acceso a Internet. Bien, esto lleva a que hay predicciones de los sabios que dicen, pues bueno, hablando de Internet de las cosas sin contar ni smartphones, ni tablets, ni laptops, ni PCs, ni nada, solo el resto de aparatos, pues que en el 2014 ya 2.000 millones de aparatos están conectados a la red y en el 2020 se prevé 8.000 millones de aparatos que se van a conectar a la red. Repito, sin contar smartphones, tablets, etcétera. Solo aparatos, de los cuales el 50% en el hogar. Estamos hablando de una lavadora, un lavavajillas, la luz, las persianas, los sistemas de seguridad, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo no voy a hacer una presentación cuantitativa en la que todo el mundo va a conectarse y seremos mucho más felices, todo nos irá muy bien y bueno, rápidamente a conectarse. No, no me gusta. No me gusta porque además creo que ver solo el aspecto cuantitativo puede llevar a un gran error en la estrategia. Ha salido, ¿no? Hay que pensar, hay que ver esto de una forma holística. Yo tampoco voy a hablar de aspectos comerciales ni de marketing, tampoco voy a hablar de aspectos industriales. Industria 4.0 es también una revolución a través de la conectividad. Voy a hablar más de producto y de los cambios en productos físicos y también en el diseño de esos productos físicos. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a poner ejemplos que nos han ocurrido o que nos están ocurriendo en nuestro sector, que no es uno de los sectores punteros, vamos a decirlo así. Si comparamos un lavavajillas con un coche, los coches van por delante en conectividad, tecnología, bueno, también en algunas cosas, pero vamos, los electrodomésticos tienen muchísima tecnología. Lo que quiero decir es que voy a aportar nuestras experiencias sacando algunas conclusiones y lo que pretendo es que ustedes piensen, reflexionen, o sea, no voy a dar ninguna receta mágica, creo que no existen, pero bueno, aparte de todo no voy a darlas, sino que a través de esas reflexiones, de nuestros ejemplos, ustedes piensen cómo afecta a sus negocios, pequeñas, medianas empresas, qué tipo de productos hacen, etcétera, etcétera. Creo que les puede ayudar. Bien,
Sin más, voy a empezar con el primer ejemplo. Esto es un anuncio de hace algún tiempo de un sistema que teníamos que permitía encender y apagar electrodomésticos, en este caso el horno, remotamente, a distancia. ¿Alguien me podría decir más o menos de cuántos años hace? ¿Qué es esto? Bueno, comodín del público, mirando el coche, a lo mejor, si acercamos un poco el coche, igual alguien reconoce qué tipo de coche es. Es un Mercedes clase E, como pueden ver, no es de los modernos. Esto tiene más de 12 años. Esto no fue un gran éxito, no quiero decir que fue un fracaso porque todo se aprende, pero no fue un gran éxito. Es decir, no había fila de gente en los comercios para comprar este sistema e instalárselo en su casa. No, no se dio el caso, no hicimos, pero bueno, aprendimos bastante. Ahora voy a comprar, primer ejemplo, podemos decir que no funcionó bien. Segundo ejemplo, un gran éxito. Además, yo al principio tenía dudas y le dije a Félix si mi presentación encajaba un poco en marketing digital, pero después de ver los diálogos que han salido, creo que van a ver cómo encaja mucho. Este es un sistema que además lo desarrollamos enteramente aquí en Zaragoza, con algunas empresas colaboradoras, hace también más de 10 años, en el que lo que se trataba era conectar aparatos de por sí muy inteligentes, cocinas de inducción, que tienen mucha información, mucha electrónica, conectarlas a través de un hardware específico, conectarlas y enviar información permanentemente a oficinas de I+D, de marketing, de product management, de calidad o de experiencia de usuario. Y con esos datos recibíamos datos de esas encimeras en varios países, varios cientos, 200, 300, 500 llegamos a tener, recibíamos la información y veíamos lo que ocurría en esas encimeras. El usuario lo sabía, había un contrato con él, estaba de acuerdo. Esto fue hace más de, repito, unos 12 años. Esto fue un gran éxito. ¿Por qué? Primero, nos dimos cuenta que no conocíamos al usuario. Ha salido aquí centricidad en usuario. Espero que vean a lo largo de mi presentación, como en todas las transparencias, aparece o en primer plano o en segundo plano esta idea, centricidad en usuario. Bueno, primero nos dimos cuenta que no conocíamos al usuario. Bien, hasta ahí. Pero es que nos dimos cuenta que el usuario no se conocía a sí mismo. Esto ha salido, lo decía María. ¿Quién se conoce a sí mismo? Bueno, no voy a entrar en esta discusión, sería muy interesante. El usuario no se conoce a sí mismo. Lo que el usuario dice, pues bueno, pues muchas veces no representa ni lo que siente, porque está en el subconsciente, ha salido, lo habéis comentado antes, o porque en ese momento está pensando en otra cosa. Esto, realmente, si analizamos muchas de las encuestas, estamos usando muestras grandes, o sea, no sé, 500, 1000 personas y tal, 500 o 1000 personas, que no es fácil en otros test de experiencia de usuario analizar a 500 o 1000 personas en un laboratorio de experiencia de usuario, o bien con visitas a clientes, con vídeos, con diarios y tal, que lo hacemos, pero normalmente la muestra es muy pequeña. Cuando quieres ver a mucha gente, lo normal es hacer encuestas. Las encuestas ya vemos lo que pasa a veces. Encuesta de intención de voto, luego la verdad pues no sale. Y a mí me hacen mucha gracia, me hacían ya en tiempo las encuestas sobre relaciones sexuales. Yo las leía y veía tal, pues salía comparación entre Francia, España, frecuencia de relaciones sexuales, duración y tal. Yo soy una persona normal, felizmente casada, tengo 6 hijos, normal, de vida sexual normal, pero realmente no me veía muy representado. Decía, bueno, ¿qué pasa? Aquí hay gato encerrado. Pues bueno, exactamente lo mismo descubrimos al analizar esta información. Lo que yo llamo, existe la posibilidad de conocer al usuario mejor que él mismo. Porque, como dice aquí Mafalda, a veces el usuario no tiene ganas de hacer turismo dentro de sí mismo, no tiene ganas de conocerse a sí mismo y desde luego no tiene ganas de decírnoslo a nosotros en las encuestas. No sé si a ustedes se bombardean y les llaman 4 o 5 veces cada día, ahora hazme la encuesta de esto, y al final dices, oye, por favor, déjame en paz, o a veces, no sé, pues por contestas lo único que se te ocurre, ¿no? Bueno, nosotros le preguntábamos al usuario algo sencillo. Es verdad que cocinar tiene emociones, tiene emociones cocinar, tiene muchas emociones, luego lo veremos. Pero le preguntábamos, ¿cuánto cree que usted usa la cocina al día? Una cocina. Pregunta número 1, tiempo.
¿Cuánto cree que usa la cocina, que la tiene usando? ¿Cuánto cree que usa un fuego cuando empieza a cocinar? Pregunta número 2. Y después la frecuencia de uso, es decir, ¿cuántos fuegos más o menos enciende al día? Esto es lo que la gente nos decía, o lo que teníamos nosotros de las encuestas. La gente decía que más o menos está cocinando 1 hora al día, pensando, pues hago la comida, hago tal, pues no sé, más o menos 1 hora que estoy allí, pues entre la comida, la cena, caliento la leche y tal. Cuando enciendo un fuego y estoy haciendo algo en el fuego, 20 minutos. Y más o menos enciendo unos 5 fuegos al día, pues cuando hago la comida 2, cuando 3, hagan un símil con las encuestas sexuales, ¿vale? ¿Qué es lo que nos decían los aparatos conectados? Que en lugar de 60 minutos, el tiempo real era 17 minutos, menos de una tercera parte. Y esto es la información verídica, porque el aparato decía cuando estaba conectado. El tiempo medio de uso de un fuego, es decir, enciendo un fuego, hago algo y lo apago. La media es 7,33. Y encender fuegos, en vez de 5, menos de la mitad. Estos son datos, y claro, repito, la posibilidad de conocer al usuario mejor que él mismo a través de los datos que nos envían, en este caso los productos, nos abrió una ventana y empezamos a analizar datos. Es muy curioso, por ejemplo, cuando trabajas en varios países, muchas veces las encuestas están sesgadas porque se hacen de distinta manera en distintos países, ¿no? Normalmente, una de las máximas que había es que, pues yo qué sé, la cocción es totalmente distinta en España y en Alemania. Pues mirando los datos de España y Alemania, por ejemplo, una información muy importante para nosotros fue que el criterio que definía más el uso en un hogar es el número de personas que tiene el hogar, no tiene que ver si es España o Alemania. Las encuestas decían otra cosa distinta, pero cuando analizábamos los datos, no. Marcaba mucho más si en un hogar viven 6 personas, 4 o 3, que si la encimera está en España o en Alemania. Lo que sí que veíamos es que el uso en Alemania era siempre como 1 hora y media antes en las curvas que en España, tanto en la comida como en la cena. Es lógico, porque allí cenan antes y comen antes. Bien, esto hace más de 10-12 años nos llevó, para que vean la relevancia que tiene, nos llevó, por ejemplo, en la forma de analizar la simultaneidad de uso de fuegos de una cocina. Una cocina normalmente, una cocina de inducción, una encimera de inducción, tiene 4 fuegos, algunas tienen 3, otras tienen 5, otras tienen 6, y el usuario pues usa combinadamente a veces 2, a veces 3, a veces las 4 y tal. La combinación entre uso de fuegos y a qué potencia uso los fuegos, una información pues, que no teníamos, nos llevó a diseñar una nueva plataforma mucho más inteligente, porque descubrimos que nadie usa todos los fuegos a la vez a máxima potencia. Hay gente que llega a usar todos los fuegos a la vez, pero todos los fuegos a la vez a máxima potencia, nadie. Luego cuando lo cuento la gente dice sí, dice lógico, digo, bueno, lógico. Hay muchas cosas que cuando luego las cuentas y te la dicen los aparatos parecen lógicas, pero al principio no era lógica. Estas discusiones no eran lógicas. Entonces nos llevó, por ejemplo, a diseñar una nueva plataforma, una plataforma adicional, con muchos menos componentes que compartían la energía entre los distintos fuegos, usando conocimiento de usuario, usando además conocimiento tecnológico, somos capaces de competir, por ejemplo, en segmentos de menos coste contra fabricantes asiáticos de una forma espectacular. Esto está por supuesto, patentado, lleva 5 años en el mercado, no nos han conseguido copiar, frente a la aproximación tradicional, que es que cada fuego tiene su propia electrónica independiente para que todo el mundo, pues en este caso no, es mucho menos volumen, bueno, esta plataforma. Bien, hasta ahora hemos visto, me he detenido mucho en este aspecto de la conectividad, en este caso, sin efectos directos al usuario, o por lo menos visibles, no estoy hablando de prestaciones, frente al primer ejemplo, que el usuario se le decía, puedes enchufar y apagar y encender el horno, puedes hacer, o sea, era una, vamos a llamarlo así, una prestación. En este caso no había ninguna prestación, simplemente conocimiento del usuario, centricidad el usuario, conocer lo que hace, cómo usa, cómo hace, cómo no sé qué. Evidentemente complementado, esto complementa otras fuentes de información. De hecho, da sentido a muchas otras fuentes de información. Voy a seguir con los ejemplos. Espero que les ayude pero insisto en esta parte invisible de la conectividad, conocer cómo se está usando nuestros productos. Voy a pasar ahora a un ejemplo más visible, más la parte visible, un ejemplo real, esto es del año pasado, más reciente en el tiempo, funciona bastante bien en el mercado. En este caso es un usuario, el caso es un usuario que en su casa tiene
una célula fotovoltaica genera él mismo su electricidad y quiere que los electrodomésticos funcionen cuando él está generando, porque lo que no quiere es usar, venderle sale muy mal, vender la energía a la red y tiene follones, lo que quiere es usar su propia energía. Bueno, pero eso sí, necesita, en este caso lavavajillas, que a las 6, cuando va a preparar la cena, esté preparado. Esto en España, no, la verdad es que no hay muchas casas que tengan generación fotovoltaica, pero por ejemplo en Alemania es un boom, y en otros países, cada vez más, casas unifamiliares y tal, todas las nuevas llevan ya prácticamente de serie incorporada generación fotovoltaica. Bueno, esto funciona, digo, está ya en el mercado, el usuario da la información de que quiere un comienzo flexible, se la da a la lavavajillas, la lavavajilla se comunica con el gestor de energía del hogar, el gestor de energía del hogar comprueba a través de la red la predicción de tiempo, cuando va a haber sol, la verifica a través de la generación de energía y cuando tiene esa información le dice al lavavajillas, conéctate. Si el lavavajillas no recibe la información de conéctate, pues se pone en marcha usando la energía que viene de fuera para que a las 6 el usuario tenga su vajilla disponible. Bien, esto es algo que ya funciona. Vemos que las posibilidades, insisto en por qué fracasó a lo mejor el primer caso, las posibilidades se multiplican cuando ya no solo vemos interacción de usuario con un aparato, sino que hay detrás de ese aparato. Aquí se ha hablado de ecosistema, a veces la palabra ecosistema cada uno entiende una cosa. Nosotros por ecosistema entendemos el hogar en el que el usuario se mueve, él se mueve, pues en este caso con energía, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Bien, teorizando un poco esto que estoy diciendo, podíamos ver que el usuario, la interacción que tiene el usuario, la comunicación que tiene el usuario con los aparatos, la podíamos clasificar en 3 niveles. Lo primero sería interacción del usuario con solo un aparato, interacción del usuario con varios aparatos e interacción del usuario con el ecosistema completo. En nuestro caso, en nuestro negocio, el ecosistema completo es el hogar, lo que se entiende smart home, hogar inteligente, hogar o como queráis llamarle. Esto lo ha definido el usuario, no lo hemos definido nosotros. De hecho, el ecosistema, que cambie el ecosistema, es muy importante porque puede llegar a cambiar toda la estrategia de la empresa, de alianzas, no sé, pues en nuestro mundo hace 15 años poquita relación había con otros aparatos del hogar, con las persianas o con la energía, la gestión de energía del hogar. A raíz del Smart Home hay y a través de la conectividad hay una relación muy importante. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo también real, con un caso de uso. El caso de uso es un marido quiere agasajar a su mujer con una cena de aniversario de boda. Marido. Yo he hecho ahora mi 25 aniversario y, por ejemplo, sería el típico que quiero hacer. Y quiero además, el año pasado fuimos a un restaurante, para demostrarle mi amor a mi mujer, quiero hacerle yo la comida, ¿no? Cocinar para alguien es una forma de demostrar aprecio. Está bien llevar a un restaurante, pero si lo cocinas tú y si encima no tienes ni idea, que no estás apuntado a ningún club gastronómico, pues todavía más. Entonces, para sorprenderle, le quiere hacer una cena estupenda. Bien, ¿cómo le podría ayudar la conectividad en este caso? Vamos a ver ejemplos actuales que funcionan y ejemplos futuros que quizá funcionen un día. Si el usuario se interacciona solo con el horno, en este caso solo con un aparato, lo que podría hacer, esto ya funciona hoy, podría coger su aplicación, ir al horno, obtener, comprar o sacar de las que hay una de las recetas, la que más le interesara, ver cómo se hace y comprar los ingredientes y ayudado por el horno, cocinar esa receta. Tengan en cuenta que normalmente el horno cocina mejor que nosotros. Y digo, ¿por qué? Porque normalmente nosotros solemos poner, pues bueno, lees en las recetas 220 grados, hora y media. Bueno, realmente si se varía la temperatura, se varía la forma de generar calor, se consiguen alimentos mucho mejor. Y esto, bueno,
esto hay que probarlo. Yo, por ejemplo, en casa de mi madre no comía pollo, ahora como pollo porque el horno lo hace de tal forma que queda súper jugoso, por fuera cerrado, etcétera, etcétera. O sea, tiene buenas posibilidades de sorprender a su mujer de esta manera. Todavía, un paso más allá, interaccionando con más aparatos, sería, bueno, pues encima el hombre no tiene mucho tiempo, pues desde el smartphone puede obtener esa receta, igual, pero puede comprobar si tiene los ingredientes necesarios para hacer la receta en el frigorífico. Esto también existe. Un frigorífico tiene una cámara, se puede mirar lo que tengo con varias cámaras, en la parte interna del frigorífico, en algunos países esto sale este año al mercado, pero bueno, no vengo aquí a hacer propaganda, pero vamos, esto se puede usar y se mira, funciona bastante bien, y se puede ver lo que tengo en el frigorífico. En este caso, el buen hombre podría ver lo que tiene, lo que no comprarlo desde la misma aplicación, podría encargar, y cuando llega a casa, el horno además ya se ha precalentado para que, como tiene poco tiempo, cuando llegue, coge los ingredientes, recoge quizá de algún, como ha salido por ahí, de alguna nave, tiene que ir a coger los alimentos que ha comprado por internet o lo que le faltaba, llega a casa, el horno está precalentado, el horno le guía en el cocinado y ya tiene la cena preparada. Esta sería una experiencia con varios dispositivos. Y el objetivo final sería una experiencia completa en todo el ecosistema. En este caso, ya no solo el caso virtual, que a día de hoy no existe, pero podemos imaginárnoslo, que no solo a través de la página, a través de la aplicación, elige una receta, sino que el frigorífico mismo sabe lo que tiene los ingredientes que tiene, los alimentos que tiene, y automáticamente le dice lo que le falta, o incluso más, el frigorífico le podría sugerir con los ingredientes que tiene en casa qué es lo que podría hacer. Eso también sería, ¿no? Para eso hace falta, pues bueno, pues que el frigorífico se comunique a su vez con los alimentos a través de RFID y tal. Esto está avanzando, pero todavía no está en el mercado. Cuando llega a casa, ya o con los ingredientes que ha comprado o con los que tiene el frigorífico, ha ayudado por el horno la comida. Y al terminar, el hogar se prepara para la cita, temas como luces, temperatura, música, control de interrupciones, pues para que nadie llame por teléfono, etc. Entonces, ya un poco todo el hogar hace completa esta experiencia de usuario. Estamos hablando, repito, de Internet de las cosas, ¿no? Bien, aquí sale un concepto que, insisto, es muy importante. He hablado antes de la visible y de la invisible. La invisible es que en todo este proceso hay mucha información que el usuario está mandando, de cómo trabaja, de cómo usa, tal. Hemos visto un ejemplo antes en el que solo esa información es tan valiosísima que ha merecido la pena, aunque el usuario no ha tenido ningún efecto. El ejemplo que he puesto antes de estas cocinas de inducción. Pues imagínense en todo este ecosistema, puede llegar a haber, y hay, sensores y sistemas solo para enviar información, ya no, aunque el usuario no se comunique con ellos, simplemente para poder saber por qué el usuario hace una cosa o hace otra. Bueno, pues todo esto y la definición del ecosistema, esto lo marca el usuario. Esto es una revolución para nosotros. Repito, mi empresa pertenece al grupo Bosch. Ahora mismo en el hogar inteligente aparecen cosas como presencia, temperaturas, o sea, control de temperaturas, de energía. ¿Por qué nos tenemos que ir ajustando a lo que el usuario ha definido como ecosistema? No sé, yo les insisto a reflexionar cuál es el ecosistema en el que se mueve su usuario, porque al final ustedes van a tener que moverse de alguna manera en ese ecosistema, con alianzas, con cooperaciones o con adquisiciones o como sea, pero es muy importante. Bien, ya termino, pero una idea que a nosotros también, una idea que no es una máxima, no es ninguna receta, pero que para nosotros, en los fracasos, vamos a decirlo así, o en los no éxitos que hemos analizado, ha estado muchas veces detrás esta idea. Es la idea de que la implementación de esta conectividad no puede ser sin que el usuario perciba un mínimo beneficio, un cierto valor. El ejemplo que hay ahí, que es el más gráfico que se nos ocurre, para moverse de A a B, pues si el usuario primero tiene que comprar una rueda, luego dos ruedas, luego el chasis y al final tiene el coche, pues no va a comprar una rueda, es que no va a haber el primer paso. El paso es monopatín, patín, bicicleta, moto, coche. Esto traducido al producto
en el que ustedes, en nuestro caso, electrodomésticos. Por eso hemos visto que un horno que tiene conectividad y luego ya vendrá una aplicación que haga no sé qué o tal, no tiene ningún sentido. Eso no es centrado en usuario. La centricidad desaparece. Tiene que percibir el usuario este camino hacia esa experiencia completa en el ecosistema, tiene que cada paso tener su valor, su propio valor. Bien, y termino con un resumen. He intentado en 4 ideas resumir estos ejemplos que he comentado. La primera, directa o indirectamente, insisto, directa es el usuario percibe una prestación, algo, indirectamente la empresa percibe o nosotros recibimos esa información, el usuario se sitúa en el centro de pensamientos y decisiones, absolutamente. Yo creo que no es posible hacer algo decente en conectividad sin esta centricidad en el usuario, es imposible, va unido, te obliga directamente. Segundo, existe la posibilidad de conocer al usuario mejor que él mismo, que empalma con lo que hablabais antes de las emociones. Pues, a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, ¿no? Un día estoy enfadado, ¿por qué? Incluso, ¿por qué un día he comprado esto? Pues no lo sé, he ido y me ha dado la gana y lo he comprado. Existe parcialmente la posibilidad de conocer al usuario mejor que él mismo. Al final, tenemos que tener cuál es el objetivo final, que es el ecosistema completo que define el usuario, que no definimos nosotros. Este es uno de los típicos errores de decir, no, el ecosistema mío es este. No, señores, el ecosistema lo define el usuario. Y finalmente, para la estrategia ha salido antes, pero bueno, creo que es importante repetirlo, hace falta una visión holística, mirar todo, la parte visible, la parte invisible y esta centricidad en el usuario. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido.